se va a acercar a hablar del fenómeno OVNI. Realmente estamos pasando una etapa brillante en todo lo que es estas comunicaciones. Hoy decidimos con los compañeros hacer la segunda etapa dedicados a los pilotos y los ovnis. ¿Qué tal, Mirancito? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a vos, a Marcos y bueno, a toda la audiencia que nos ha escuchado y ha esperado con tanta expectativa este día y esta hora. Un poquito atrasadito porque hay un montón de cosas que han pasado un poco misteriosas gracias a este duende, ¿no? En la segunda etapa vamos a hablar de lo que pasó recién en la radio, que salimos un poco más tarde. Ya empezó la intervención de un duendecillo en la radio que fue comiquísimo y lo vamos a ver. Marcos Pérez, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿todo bien? Muy bien. Medio raro lo que pasó, pero bueno. Hoy nos va a faltar un compañero, Carlos Vales, que parece que está con nanas y bueno, con bronquitis. Está en la camita. Bueno, le mandamos un saludo, si lo está viendo. Un saludo gigante también. Grande para Carlos Vales, para que se reponga. Si la semana vamos a hablar. Un fuerte abrazo. Le vamos a descontar el día. Seguro. Bueno, vamos a empezar con esto porque la gente está esperando que empecemos a hablar de... La primera parte vamos a hablar de pilotos y ovnis. O sea, casos donde testigos muy importantes, pilotos, que son un elemento muy importante el piloto, como testigo clave, como testigo importante. Realmente el piloto es algo que le da nombre al fenómeno, y al igual que los astronautas, por supuesto, gente que está habitando en los espacios que tienen el cruzamiento con estos objetos. Realmente, como decía el amigo Jacques Vallée en su momento, decía que el fenómeno OVNI integra fenómenos psíquicos y físicos. Seguro. Y afecta principalmente las variables culturales de nuestra sociedad a través de la manifestación de los parámetros fisiológicos y psicológicos de los testigos. Para este hombre de ciencia, el ovni es una forma de energía de pequeña dimensión que parece ser una esfera de luz de energía electromagnética que influencia en los radares, que puede fotografiarse, que deja huellas en el suelo y una serie muy grande de manifestaciones. Esas son palabras de Jacques Vallée, uno de los grandes investigadores que a través de muchos libros y de grandes... estudioso de las ortotenias, de las líneas donde se distribuían sus palabras. En un ratito vamos a empezar con uno de los temas de estos pilotos, con un caso que para la Argentina fue muy importante, que se trató de una fecha del 31 de julio. El 31 de julio de 1995, extraordinario avistamiento en el sur de la Argentina, ¿no? Bueno, eso fue la primera, digamos, el primer reconocimiento oficial de un avistamiento OVNI. Esa es la importancia que tiene. Aparte, recordemos que esta persona que vas a nombrar vos, que sabemos que tiene 2 nombres y un apellido, y bueno, comandante de un 727, ¿no? O un 737, algo así, sí. De Aerolíneas Argentinas. Jorge Polanco. Jorge Néstor Polanco. Néstor Polanco. Exactamente, el comandante de la nave. Sí. Realmente para esas fechas, tuvimos fechas muy moviditas porque los medios se movieron. Esa fecha fue los primeros días de agosto inclusive, por todos los medios, todos los canales de televisión movilizados con ese tema. Me acuerdo que teníamos que madrugar, el Grupo Aurora tenía que madrugar en el programa de Mauro Viale, en programas de Chiche Helbrum. Mirta Legrand estuvo también. Legrand, por todos lados tuvimos que dar a conocer el episodio donde un comandante de aerolíneas junto a 2 gendarmes que también iban en otro avión pudieron ver todo este fenómeno, describir el objeto, lo describieron forma de platillo, con luces, con movimientos, que para que un comandante de aerolínea se anime a hablar, fue para la ovnilogía, creo que fue uno de los mejores casos de Argentina, sí, clave para la investigación. Pero Jorge dijo algo importante también. Dijo, no pude ocultarlo, no me fue posible. Claro, porque él el informe que hizo, escrito, que presentó a la Armada, Aerolíneas también, clarifica todo lo que pasó.
y dice que es secreto. Sin embargo, el periodismo tuvo acceso a ese informe. Es ahí donde salta todo. Entonces él dice, yo tuve no solo ese avistamiento, tuve 2 más, en febrero y en agosto de ese mismo año, pero este no lo pude ocultar. Tenemos testimonios que ahora vamos a escucharlos, son 4 testimonios importantes de esa época que están grabados, ahora los vamos a escuchar en minutos, pero tenemos que aclarar todas las cosas que se fueron sucediendo. En el avión de Aerolíneas venía un periodista, creo que el diario La Prensa, venía dormido y se perdió todo el material. Dice que, bueno, ahora no tengo el nombre del periodista, pero cuando tocó tierra se quería matar porque dijo, me perdí la nota del siglo. Claro. Porque para la omnilogía, claro, y para el mundo. Lo que pasa es que el avistamiento duró entre 7 y 8 minutos. Esas son las declaraciones, aparte que... muchísimo tiempo, Claro, es mucho tiempo para un caso de un ovni, y de esa forma, y cómo lo describen estos testigos tan importantes, ¿cómo lo describen? Aparte podemos también hacer un recorrido de lo que fue el movimiento del objeto, ¿no? Desde su aparición hasta el momento en que se pone al lado del avión, donde lo percibe bien. Jorge dice, lo que pasa es que ustedes agarran un plato hondo, sopero, denlo vuelta y es lo mismo, nada más que es oscuro. Esa es la diferencia con un plato común, ¿no? Decía que tenía una luz verde alrededor y una luz naranja en el medio. Y lo acompañó, porque en realidad cuando él hace el informe, describe como que el objeto se enfrenta a él. Cuando va a desviarlo él, de acuerdo a lo que corresponde o las normas que hay en la aviación, se hace un costado y el ovni se pone al lado y lo acompaña alrededor de 7 minutos. Y él tenía a la vista, en ese momento, ¿no, Marcos? Tenía a la vista el lago Nahuel Huapi. Y lo aclara muy bien en el informe escrito rendido a Aerolíneas Argentinas. Muy interesante. ¿Podremos escuchar, Lorenzo, la primera parte del informe? Es un informe que fue grabado, imaginemos, prácticamente a horas de lo ocurrido. Todo esto material fresquito, 31 de julio de 1995. ¿Qué tal, Lorenzo? De paso te saludamos. Todavía sí, tranquilo, no hay apuro. Todavía el caso ya fue bastante, todavía la omnilogía como tema es una referencia muy grande, muy importante para los registros. A ver, parece que están llamando acá de Bariloche. A ver, por favor, Marcos, fíjate quién. ¿Está el informe, Lorenzo? Mientras tanto, estamos en el aire en Área 1, en el programa La Noche del Misterio. Estamos también en comunicación telefónica con alguien que está en el celular de Pablo en este momento. A ver. La hora del misterio. La hora del misterio. Sí, ¿se puede escuchar ya? Bueno, comenta algo del tema. En realidad... Sí, ¿quién habla? Estamos en el aire, Carlos. Decirle la dirección de ese. Bueno, bien. ¿Encontramos el material ya, Lorenzo? Lo que estamos tratando de poner al aire es un informe que se hizo poco tiempo después del avistamiento. Recordemos que lo importante de este caso, más que nada, es la cuestión oficial. Aerolíneas Argentina es una aerolínea demasiado importante, no solo en el país, sino en el mundo, por la cantidad de vuelos que tiene durante el día y la frecuencia. Y especialmente los pilotos, aquellos que tienen muchos avistamientos, pero que muchas veces no pueden declarar porque tienen determinadas normas de conducta y normas laborales que les impide hacer conocer al público mediante informes públicos, ¿no? O por cualquier medio hacer declaraciones. Entonces, lo que pasa es que acá el periodismo, digamos, como siempre, pudo tener acceso y hizo un informe anterior
de que lo hiciera la Fuerza Aérea o lo hiciera Aerolíneas Argentinas. Indudablemente que desde ese momento, que no se puede ocultar, ya saltan los otros casos, no únicamente que tienen que ver con los casos argentinos, también aquellos que se han producido en otros países, como España, y también los testimonios de personas que estaban cerca. No solo se produce el avistamiento, sino también se produce un apagón muy importante en Bariloche, en el aeropuerto. Entonces ellos se quedan sin comunicación con la torre de control de Bariloche, y entonces no les permite aterrizar. Hasta tanto el objeto se aleja rápidamente y, estando sobre el lago Nahuel Huapi, hace un giro de 90 grados y se eleva a una velocidad incalculable. Y se calcula que más o menos estaba a una altura de 10.000 pies. Esa investigación que se hizo posteriormente coincide perfectamente con lo captado por el radar y con los testimonios de las demás personas. Ya tenemos a leer el primer testimonio, Lorenzo. A ver, escuchamos. Para nosotros estábamos creyendo que murió, pero no se escuchaba ningún sonido fuerte, digamos, de avión. Y era una luz muy potente que estaba como suspendido en el aire. Era como un plato, un plato, una cosa así que daba luz para abajo, amarilla, casi como azul, así, pero muy potente. Él me dice, mirá, ese avión, qué rara la luz que tiene. Cuando nosotros iniciamos la aproximación al aeropuerto de Bariloche, junto con toda la tripulación de cabina, estamos observando frente a la aeronave una luz blanca que destellaba y que iba creciendo con su intensidad a medida que nosotros nos acercábamos hacia un punto donde deberíamos mirar para iniciar la aproximación final hacia el aeropuerto. Estando ya en la cercanía del aeropuerto, se produce un apagón del aeropuerto, se queda sin energía, y que es lo que no puedo explicarle la torre, porque ellos están con un equipo auxiliar y es la primera vez que les pasa sobre su equipo auxiliar, ¿verdad? Ellos manifiesta después el encargado del aeropuerto que se le enloquecieron todos los instrumentos de la torre, y que cuando nosotros procedemos a hacer escape, el ovni se sitúa a la cola nuestra y nos sigue durante un trecho, después permaneciendo estático en una posición esperando a que nosotros volvásemos. ¿Qué dimensiones tenían? Podríamos decir que tenía el tamaño de un avión de línea aérea regular, como un Boeing 737 aproximado. ¿Tenía luces? Sí, tenía dos luces muy intensas verdes en las puntas, en los extremos, y en el centro, donde estaría la parte más elevada de esta especie de plato invertido, una luz naranja destellante que iba variando su intensidad. ¿Se movía como un avión, como una aeronave? No se movía como un avión, ninguna aeronave conocida, ni tampoco con ninguna de las leyes de la física que nosotros conocemos. ¿Qué piensa de esta experiencia usted en lo personal? Bueno, es para recapacitar, y creo que a cualquier persona le produce un punto de inflexión donde hay que analizar seriamente lo que uno vio y empezar a compartir la idea de que no somos los únicos que existimos en esta galaxia. Bueno, esta es una de las primeras partes del informe que estamos tratando de rememorar del caso Bariloche, un caso tan importante que, bueno, esta noche vamos a ir hablando desmesuradamente, y tenemos un testigo en línea, ¿no? Un gran investigador, puede ser, Lorenzo. Tenemos a un gran investigador como Juan Pablo Gómez en línea. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, buenas noches, Pablo. ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte todo bien. Saludos a la audiencia de este programa y bueno, felicitaciones por este nuevo emprendimiento. Gracias, Juan Pablo. Bueno, hoy tocamos el segundo programa que nos pareció muy interesante dentro de la fenomenología, tocar este tema tan interesante del caso Bariloche, porque creo que es un gran referente dentro de la ovnilogía argentina. No sé si será el más importante o uno de los más importantes. Y nos pareció también muy interesante llamarte a vos, que fuiste uno de los
con otro colaborador, creo que el señor Uriondo, creo que hiciste un muy buen trabajo sobre la investigación del caso Bariloche, y la idea era llamarte para que cuentes un poquito qué es lo que has investigado y qué es tu pensamiento sobre el caso Bariloche, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Bueno, este trabajo lo iniciamos con el profesor Oscar Uriondo, un pionero en el tema OVNI, que ha escrito unos libros muy importantes en cuanto a a reflexiones, ¿no? A pensar un poco la ufología. Y el caso Bariloche, como vos decís, creo que es uno de los más importantes, ¿no? Es el más importante, pero ¿por qué? Por un lado, porque, digamos, hay casos donde hay alta extrañeza, mayor aproximación al fenómeno, con mucho más ricos en detalles y como te decía, con otros aspectos que se dan en distintos casos. Lo que ocurre acá, en el caso Bariloche, bueno, especialmente es un caso aeronáutico, sí, y donde los testigos eran múltiples, eran numerosos, y en buena medida eran profesionales habituados a observar objetos en el aire, ¿no es cierto? Entonces, con una capacitación y un conocimiento de los temas aeronáuticos que resulta muy difícil que se confundan con fenómenos astronómicos, que no se descarta que ocurra, pero es muy raro que además todos los testigos avalen la extrañeza del observado. Entonces es importante con esas características, y como te decía, además por la cantidad de testigos, la calidad y el hecho de que no era habitual ver en los medios de comunicación a uniformados manifestar de esa manera públicamente la experiencia que habían vivido. Fue una sorpresa para todos los investigadores y una gran noticia eso para nosotros. No, yo te digo, mira, yo recuerdo bien que en esa época estaba la famosa autopsia del extraterrestre que sacaba la revista Conozca Más, sí, sí. ¿te acordás? ¿No? Que sí, era cómo no. Una noticia mundial. Y acá se estaba preparando un programa especial en Telefe, también había sido invitado a ese programa a través de un conocido, al que lamentablemente después no pude ir, pero estuvo el amigo Jorge Dewey en reemplazo, y me acuerdo bien que todo giraba alrededor de esa autopsia, ¿no es cierto? Entonces era evidente que esa autopsia iba a ser un bluff. Iba a ser uno ya lo huele, ¿no? Iba a desmitificar el tema. Claro, entonces iba a desprestigiar de una manera importante lo que era la investigación OVNI, ¿no? Porque era una manera de agarrarse y decir, miren las pruebas que presentan, y de pronto ocurre el caso Bariloche. Entonces eso, acá en la Argentina al menos, opacó totalmente a la autopsia, y de hecho el programa ese en Telefe en ese entonces fue la mitad del caso Bariloche y la mitad de la autopsia, porque en realidad ya había un compromiso comercial asumido por el canal. Exacto. Entonces acá generó un impacto muy importante en los medios y también en la sociedad. Y bueno, después las características del caso creo que están publicadas en el informe. Es un caso complejo en cuanto a lo que es describir, ¿no? Todas las secuencias de las observaciones, porque hubo testigos en tierra, testigos en el aeropuerto, testigos desde los aviones en vuelo, que eran dos, el avión de Gendarmería Nacional y el avión de Aerolíneas Argentinas, que era un Boeing 727-200, donde en el avión de Aerolíneas iban 3 tripulantes, era cuatro, porque estaba Polanco, Dortona, que era el copiloto, Allende, que era el ingeniero de vuelo, y un piloto que iba acompañando a la tripulación, que era Benavente, conocido. Y en el avión de Gendarmería Nacional había 3 gendarmes, era el Cipusac, Gaitán, los dos fallecidos. Y el mecánico de a bordo, que era un sargento Gómez de apellido. Los dos fallecidos ya, ¿no? Sí. Lamentablemente Gaitán fue el primero que falleció en un accidente aeronáutico, y hace unos años lamenté mucho la muerte del comandante Cipusac. Fue sorpresivo, ¿no? Que esta gente de Gendarmería haya hablado de esa forma, ¿no? Sobre el fenómeno. Era sorpresivo para
para los medios principalmente, que son siempre casos donde son difíciles, que sabemos que ocurren, que hay observaciones de parte de pilotos, que incluso gracias a esta experiencia otros pilotos fueron contando sus experiencias, no públicamente, quizás porque siempre con ese temor, porque lógicamente ellos tienen que cumplir con unas pruebas periódicas, ¿no es cierto?, psicológicas, físicas, psicofísicas, que todos estos temas siempre son un poco usados para desprestigiar, ¿no es cierto? Entonces es una manera de que generalmente el piloto no cuenta lo que vio. Incluso el mismo Polanco tuvo otra observación a posteriori del caso y no quiso hacerla pública en ese entonces. Inclusive después del caso Bariloche, me imagino que habrán pasado otros casos Bariloche y no se dieron a conocer. No, sin duda, sí, a nivel mundial también. A nivel mundial, sí. Sí, hay casos muy interesantes. Generalmente los casos aeronáuticos tienen todo un detalles muy parecidos. Yo recordaba, estudiando el caso Bariloche, haciendo el informe, buscando casos parecidos en otras áreas del mundo, son muchos incidentes muy similares. En España. En España. Sí, tal cual. Que también tratan de ser explicados desde el punto de vista escéptico, trata de ser explicado de una manera que no engloba globalmente el caso, digamos, en su conjunto, la observación en su conjunto hay que analizarla acá, no se puede analizar observación por observación, porque hay incluso, yo recuerdo bien, el matrimonio de Inahuapi, el barrio que está cercano a la ciudad de Bariloche, que ellos salieron, era una noche mucho frío, a comprar cigarrillos porque había ocurrido el apagón. Sí, recién pasamos el audio, observar el fenómeno. Recién pasamos el audio, Juan Pablo, del matrimonio, recién. Exactamente, sí. Berta Cabral y Ramón Cabral. Ellos salieron a comprar cigarrillos durante el apagón y ahí es donde observan un fenómeno muy luminoso sobre el lago, que cuando él casi que atina a bajarse, esa luz desaparece, como quien dice, hacia el aeropuerto. Pensaba que era un avión. Exactamente, pero él le extrañó, pues están acostumbrados a ver aviones pasar permanentemente por arriba de sus cabezas, más haciendo en ese lugar suelen hacer las maniobras de aproximación o de descenso de altura, de pérdida de altitud, y a él le llamó mucho la atención la luminosidad de ese avión, y cuando intenta bajar, como que se mueve hacia el lado de la dirección como donde está ubicado el aeropuerto y lo pierden de vista, pero le extrañó la forma en que se desplazó, un desplazamiento, una aceleración, y de pronto lo perdieron de vista. También, Juan Pablo, se habla de un corte de luz energético en la zona. ¿Qué fue? ¿Producto en realidad el corte de energía ocurrió aproximadamente a las 8:15 de la noche de ese 31 de julio de 1995. El avión de aerolíneas todavía estaba lejos de lo que era el aeropuerto. Ocurre el apagón, desde el aeropuerto le avisan de la caída de la energía eléctrica en la ciudad y en el aeropuerto, y que se disponen a trabajar, a activar el equipo electrógeno propio. Entonces lo que le dicen al avión, que al principio empieza como a hacer una espera, pero sigue siempre en vuelo hacia Bariloche, deciden disminuir la velocidad y no perder altitud, seguían en los 10.000 pies. Entonces cuando el aeropuerto le dicen, bueno, vamos a continuar los procedimientos de aproximación con el equipo electrógeno en funcionamiento. Minutos después las luces de energía se restablecen en la ciudad de Bariloche, pero el aeropuerto siguió trabajando con el equipo electrógeno por una cuestión de seguridad, por las dudas que se volviera a cortar. Claro. Confiaban en su equipo electrógico, lógicamente. Entonces, en ese momento, cuando el avión llega a la altura de la vertical del aeropuerto, está muy alto y deciden hacer un giro, que también está publicado en el procedimiento que hacían habitualmente para aterrizar en Bariloche, un giro sobre el lago Nahuel Huapi para ir perdiendo más altura. Y después
arrancan con la primera etapa de ese procedimiento, que es pasando sobre la vertical del aeropuerto en dirección sudeste, empiezan a descender hasta los 6.400 pies, que es el alejamiento que le llaman. Desde en esa instancia el copiloto empieza a observar al frente del avión, levemente hacia la izquierda, a menor altura, una luz que le daba la impresión de que podía ser otro avión que se estaba aproximando. En ese momento Polanco le dice: reportarlo a la torre, que tenemos un tránsito al frente. Así lo hacen. La torre, extrañada, le dice que no tiene que haber ningún tránsito en esa dirección, que el otro tránsito que hablaba del avión de gendarmería que se venía aproximando desde Neuquén estaba en otro radial. Y entonces los pilotos siguen el alejamiento observando ese tránsito. Entonces en un momento Polanco dice, cuando se iban aproximando más a la luz, hacele señas, como hacen habitualmente los autos, el parpadeo con las luces del avión, y dicen que en ese momento que empiezan a hacer viraje, la luz pierde intensidad. Esa intensidad luminosa que tenía la va perdiendo y se hace como una línea. En ese momento hacen el viraje, por lo tanto lo pierden de vista, hacen un viraje hacia la izquierda, el avión inclinado, para llegar a ubicarse en la última etapa del procedimiento. Cuando se ponen en final y empiezan a descender desde los 6.400 pies hasta tocar tierra, observan a poco de empezar el procedimiento, la última etapa del procedimiento. Ahí entonces el copiloto dice en la cabina, dice: ¿qué carajo es esto? Eso lo expresó Polanco. Entonces lo mira al copiloto, ve que está mirando por la ventanilla y todos se asoman, se ponen a observar, y ahí estaba en la mayor aproximación de este fenómeno, lo que se observaba de las cabinas, que todos estaban de acuerdo en describirlo, eran 3 luces, 2 luces en los extremos, verdes, y una luz ámbar en el centro, que tenía una especie de cadencia de pulsación, que aumentaba y disminuía su intensidad. Polanco es al menos el único que aseguró haber visto un cuerpo en forma de plato invertido detrás de lo que era de esas 3 luces, o lo que sería. Y los otros testigos no descartan la posibilidad de que haya sido así por la ubicación de las 3 luces, y siempre se mantenían, no eran luces independientes, se mantenían, podrían formar parte de un objeto, ellos lo que me dijeron, ¿no? Yo no los vi, me dicen, por ejemplo, Dortona me dice: yo no vi esa forma que describe Polanco, pero bien podría tenerla, y esas 3 luces ser parte de un mismo objeto. Siempre apuntaban, la parte más crítica, ¿no es cierto? Juan Pablo, siempre apuntaban que era un objeto extraño, nunca se contradijeron ellos. No, en ese sentido siempre fue la sorpresa, fue para todos, más allá de esas diferencias de apreciación, las luces estaban ahí, el objeto estaba ahí. Yo afirmaría que era un objeto con 3 luces, y desde la torre de control en ese momento no observan el fenómeno, lo describen los pilotos, está en la descripción de las conversaciones, incluso está en el audio, describen, y la torre dice: yo no veo lo que ustedes describen. Sin embargo, desde uno de los pisos más abajo, desde el edificio del aeropuerto, había el García, no recuerdo ahora el rango que tenía, pero era un miembro de la Fuerza Aérea, que estaba oficiando de jefe del aeropuerto ante la falta de Mayor Oviedo, no estaba ya en ese horario, está fuera del aeropuerto. El que estaba a cargo del aeropuerto era García, su oficial principal, García. Y cuando él desde la ventana veía una luz muy cerca al avión, y la verdad que él se lo decía al de la torre: estoy viendo una luz, estoy viendo la luz que está reportando la aerolínea, estoy viendo ese objeto. Ellos estaban comunicados por el equipo de comunicaciones de la torre y del aeropuerto. Entonces en ese momento
Este objeto la va acompañando el avión durante un tramo de ese descenso hasta que se produce la caída de las luces de pista del aeropuerto y se produce el apagón en lo que es el aeropuerto. Entonces ahí es donde el avión tiene que iniciar el escape, que es una maniobra ya establecida en casos parecidos, y levanta vuelo nuevamente y se dirige hacia el lago Nahuel Huapi para volver a iniciar una espera ahí hasta que se solucione el problema. En ese momento que se cae el equipo de electrógeno del aeropuerto en Bariloche había luz porque había regresado. El que había querido seguir con el equipo electrógeno era el propio aeropuerto, por las dudas que se cortara en Bariloche, pero también se cortó en ese momento el equipo, se cae el equipo. En el momento en que el avión hace el escape, cuando se está alejando hacia el lago, ahí es donde desde la torre del aeropuerto con binoculares se observan a ver una luz detrás de la cola del avión, arriba, como alumbrándolo, que seguía el avión mientras hacía el escape. Sí, perdón. En esa etapa empieza luego la observación desde el avión de Gendarmería. Perdón, mira, mi nombre es Vilán y bueno, estoy también al aire escuchándote atentamente. Me quedó la pregunta por hacerte con respecto al apagón, ¿no? Evidentemente el apagón comenzó antes de que llegara el avión a Bariloche y ¿se pudo esclarecer a qué se debía el apagón? ¿Si era una cuestión técnica o una cuestión netamente que tiene que ver con la aparición del OVNI? O sea, si se pudo precisar eso. Nosotros entrevistamos tuve oportunidad de entrevistar al encargado del equipo, digamos, de la empresa de electricidad de Bariloche, que era el responsable esa noche a cargo, ¿no?, de lo que era la empresa, y él me explicó que era un ingeniero Chegoyen, me explicó que había sido la falla de un operador, que me dio toda una explicación que honestamente a mí me convenció, me pareció convincente. Él me explicó lo siguiente cuando ocurre en Bariloche, ¿no es cierto? Ellos trabajaban con un equipo, no soy técnico, entonces hay cosas que desconozco, pero él me explicaba lo siguiente, lo voy a hacer lo más simple posible. El operador trabaja con un equipo donde tenían que ir emparejando la demanda para que el equipo, creo que trabajaba, tenían que dos distribuidores, no sé honestamente cuál es la expresión. Perdón, no, tenían que ir emparejando, digamos, el equipo de forma, generalmente es automático, se hace automático, pero cuando hay mucha demanda de energía, como en esa noche, porque había nevado mucho, venía de intensas nevadas, la ciudad de Bariloche, había un alto consumo de energía, más en pleno invierno, donde más aumenta la energía, el consumo de energía, tenían que llevar los transformadores paralelos. Otra incógnita que cuando lo pasan a manual, había una de las perillas que fallaba, y el operador, cuando hace el emparejamiento, le da la impresión de que algo falló en ese emparejamiento, entonces el resultado es que se cae ese transformador y arrastra al otro. Bárbaro. Una preguntita más. Mira, evidentemente Jorge Néstor Polanco, que era el comandante de la nave, estaba junto al piloto, que era Carlos Dortona, y Jorge Allende, que era el ingeniero de vuelo. ¿Las declaraciones fueron en conjunto o fueron exclusivamente de Jorge Polanco? No, el tema surge así. Cuando ellos descienden en el aeropuerto, se acerca su oficial principal, García, que era en ese momento, estaba oficiando de jefe del aeropuerto, y estaba como muy excitado por lo que había ocurrido, muy sorprendido, que intentaba hablar con los pilotos para que por favor le ratificaran o le confirmaran lo que había pasado. Entonces en ese momento hacen una reunión en el aeropuerto, la tripulación del avión de la aerolínea, esperan que llegue la tripulación del avión de Gendarmería, y
hacen ese informe que lee luego el mayor Ovidio, que sí es el jefe del aeropuerto, en las primeras horas lo lee. Al primero que llaman los medios, aparentemente se filtra esa información, desde el aeropuerto se filtra esa información de la observación que se registró, entonces lo llaman a la mañana del día siguiente a Polanco, lo llaman a Buenos Aires. Donde apunto es a saber si realmente los otros testigos, o sea, supuestamente lo que vio Polanco lo vieron también el piloto y el ingeniero de vuelo, ¿no? O sea, sin embargo, no se han difundido mucho las declaraciones de estas personas. O sea, porque cada uno en las primeras horas, creo que todos dieron su versión. Todos quizás el que más expuso públicamente fue Polanco. Él incluso ya tenía, además, tengamos en consideración que él ya tenía, digamos, una experiencia televisiva, porque él tenía, si mal no recuerdo, un programa de televisión relacionado al aeronáutico. Claro. No sé si en ese entonces, pero sí. No, fue posterior. Lo tenía, entonces tenía como un manejo más experiencia frente a los medios. Dortona, por ejemplo, yo cuando lo localizo en su casa, él vivía en Quilmes, aceptó sin ningún problema. Lo que él me explicaba, me dice, yo no tengo la personalidad de ir a un medio, no me da, no me sale, él optó por mantener reserva, lo mismo que Allende. Optó por mantener cierta reserva de lo que era los medios televisivos, sí dieron sus testimonios de forma... Pero lo importante... Pero los medios siempre buscaron a Polanco, que Polanco y Gaitán eran los que empezaron a desfilar por los distintos... Pero lo importante es que no haya contradicciones entre ellos, o sea, en ningún momento hicieron declaraciones, pero tampoco lo negaron los otros dos. No había contradicciones, había diferencias de apreciación del fenómeno, ¿no es cierto? Todos estaban de acuerdo en haber visto incluso... algo raro. Algo, sí, por supuesto. El único que a lo mejor tenía, digamos, con el tiempo, fue Benavente, que él dice, la verdad que a mí me pareció, es lo que describieron los pilotos, pero bueno, podría haber sido otro avión, y sí podría haber sido otro avión, quizás no le hubiera dado tanta atención, pero Benavente también pertenecía a un gremio aeronáutico. Inclusive Juan Entonces Pablo... acá empezaba él siempre destacaba la respuesta de la tripulación, la respuesta profesional de la tripulación, de cómo habían actuado en esa circunstancia de cierta alarma, porque era un objeto muy próximo al avión, que estaba violando el espacio aéreo argentino, que estaba violando las normas aeronáuticas por la aproximación que tuvo al avión de aerolíneas. Entonces Benavente siempre destacaba eso por sobre lo otro, pero yo lo consideré como que también desde su puesto laboral, desde un gremio, es como que siempre tratan de defender que no haya riesgos laborales para los que fueron testigos de esto. Exacto, inclusive recuerdo, Juan Pablo, hay algunos investigadores de primer nivel, inclusive periodistas de primer nivel, cómo quisieron tirar el tema, hablando inclusive que lo que habían visto era la luna, no sé, ¿te acordás de esos informes que hablaban? Que nos queríamos matar cuando... Claro, porque, bueno, es lo que pasa muchas veces, especificarlo, ¿no? El tema, ¿no? Es como que desde su preconcepto, desde el escepticismo, salen a buscar explicaciones, ignorancia, sin considerar todos los factores de la observación. Y la explicación en ese momento de que era la Luna y el planeta Marte, que estaba muy cercano, era ya de por sí muy tirada de los pelos, y cuando tuvimos oportunidad de analizarla en profundidad nos dimos cuenta que las ubicaciones eran totalmente opuestas a la dirección donde se había observado el fenómeno. Todo partía desde un error de información del procedimiento de aproximación que tenían los aviones. Pero ya de por sí también las características del observado no coincidían, no encajaban. Pero bueno, a veces desde ese afán de explicar, por explicar, cayeron en esos errores. A mí lo que me llamó la atención de esa oportunidad fuera la vestimenta del militar, hablando de ovnis. Eso fue un impacto que hasta ahora me dura todavía, esa emoción
de ver militares hablando de ovnis, ¿no? Claro, sí, era un impacto. Yo recuerdo, yo te digo, yo trabajaba en ese momento, había ocurrido el caso y para mí es como que había cambiado, era un antes y un después de esa experiencia. Son testigos de alta... ver a Polanco describir lo que describía. Yo me acuerdo que creo que era un lunes, no me acuerdo, del día siguiente. Sí, un lunes. Yo fui al trabajo como diciendo, ¿se enteraron lo que pasó? ¿Vieron lo que pasó? Y no, era todo, siguió su curso normal, digamos. Aparte, vos fíjate, los testigos de alta confiabilidad. Estamos hablando de gente militar y bueno, este hombre civil de Polanco, muchas horas de vuelo, porque una cosa que un testigo común, pero esta gente, testigos de primer nivel. Juan Pablo, se suma a la mesa un amigo, Carlos Turus. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo te mando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y Roberto Yáñez también. Hola, buenas noches. Te mandan un saludo, así que hay una preguntita para hacerle. Carlos, a ver, sobre el tema. Bueno, no, creo que lo dijo todo. Lo dijo sin preguntas. Juan Pablo, es complejo explicar el caso Bariloche porque tiene distintas secuencias, tiene distintos puntos de observación. Faltó la parte del avión de gendarmería, que es el que observa cuando la luz le pasa por debajo del avión, y ellos donde también observan un comportamiento muy extraño y casi imposible, a decir del comandante Zipusac, cuando hace un ascenso sobre el lago Nahuel Huapi, esa luz, y se detiene, hace una aceleración, habla de 3 Mach, si no mal no recuerdo, y de pronto se detiene, hace una detención como a la espera del avión de gendarmería. Esas maniobras que tampoco pueden ser explicados desde el movimiento aeronáutico. Entonces, ni tampoco con posterioridad se intentó explicar de que eran reflejos de luces producidas desde tierra, con equipos de proyectores, ¿no es cierto? Es muy difícil generar ese fenómeno en la atmósfera, en las nubes, a la velocidad, acompañar a un avión con las características de la luz, que esté observado desde tierra, que en ningún momento se vean los haces de luz. No es cierto, esto toda una suerte de explicaciones que no encajan. Entonces, para nosotros, vos me preguntabas cuál era mi opinión. Para nosotros es un caso que quedó sin explicar. No se pudo explicar con las variantes convencionales, aeronáuticas, astronómicas, y bueno, es un caso ovni. No arriesgamos hipótesis, está dentro de lo que es la casuística no identificada. Cada uno después tiene su apreciación, ¿no? El mismo Polanco, los testigos, a los testigos les generó un impacto muy grande las observaciones. Polanco siguió siempre ligado a estos temas, a conocer un poco más. El mismo D'Ortona, Allende, también en su momento, le generó un impacto, como decía Valé, ¿no? Ese impacto sociológico, el impacto a la conciencia, que cada uno lo vio desde su punto de vista, y como que cada uno le encontró un significado personal, apreciación subjetivo, pero siempre desde lo extraño, desde lo impactante. Y bueno, el mismo comandante Zipusac, un piloto muy claro en dar su testimonio. También me acuerdo cuando lo entrevisté en Campo de Mayo fue muy claro, y él siempre decía: yo voy a describir lo que vi, no voy a agregar nada, ni voy a dar un testimonio que no de algo que no observé. Fue lo que vi, ya con lo que vi fue suficientemente extraño para tener que agregarle detalles. Juan Pablo, ¿vos pudiste averiguar algunos otros casos de la zona de Bariloche, apariciones de ovnis, salidas de estos cuerpos de la zona de Nahuel Huapi? Bueno, en ese entonces yo estaba en comunicación con Néstor Echarte, un investigador de Bariloche, una gran persona también, que con él, digamos, fue el primero que me dio los informes preliminares, digamos, la información preliminar de los operadores de la Fuerza Aérea. Fue él que me dio una copia, pero que estaban incompletas esos informes. Después, escribiendo al edificio Cóndor en ese entonces,
al aeropuerto también. Cuando viajé la segunda vez, le volví a insistir en cuanto al tema de los informes. Yo tenía esos informes que estaban a medias, porque faltaban, él lo había conseguido por otra fuente relacionada al aeropuerto, pero no directamente al aeropuerto, donde tenían los informes a medias. Y Néstor Echarte en ese momento también estaba tras un caso que era la aparición de una supuesta huella en el aeropuerto, en ese entonces, donde se había hecho una extracción de muestra de suelo y se había hecho analizar por un científico de ahí del centro atómico, y conocido de él, y bueno, que había dado unos resultados no a lo mejor extraños, pero curiosos. Y ese caso el aeropuerto nunca lo reconoció. Juan Pablo. Tampoco yo lo profundicé. Sí hubo observaciones en el año 95, en la zona, hay una observación muy interesante por parte de los testigos en la zona de Pilcanenseu, cuando venían caminando tuvieron una experiencia con luces muy importante, muy interesante, y bueno, sí, observaciones que uno se va enterando de que se fueron registrando, y después con posterioridad es como que la oleada siguió, ¿no es cierto? Porque en la zona patagónica se registraron numerosas observaciones, en Cutralcó, en Sauce Viejo, en varios lugares. No, yo le preguntaba a Juan Pablo respecto a los cortes de luz, porque había unas dudas. Ya lo dijo. Lo comentó. Claro. Pues nosotros llegamos un poco más tarde. Yo creo que la luz, a ver, la explicación que me dio el ingeniero Echegoyen sobre esa situación de los cortes de energía humano, al intentar llevar en paralelo los transformadores, me pareció honesta y me pareció clara, porque incluso llamó en ese momento al operador por radio, le contó que estaba ahí y que explicara bien, porque él no recordaba bien cómo había sido, y le explicó, cuando le explicó, ahí se dio cuenta y me lo explicó por escrito, con un gráfico. Me pareció honesta. La parte del aeropuerto es distinta, porque el aeropuerto se cae el equipo electrógeno, ya había regresado la luz a la ciudad, entonces ahí falla el equipo electrógeno. Entonces, la explicación, por un lado, es que se vio era que el equipo era un equipo viejo, que era un equipo que no estaba en condiciones de mantener la energía en el aeropuerto. Y entonces las preguntas fueron las siguientes, que nos hicimos con Oscar. Dice, qué curioso que siendo un equipo que no estaría en condiciones, desde el aeropuerto opten por seguir trabajando con el equipo electrógeno cuando ya había regresado la energía eléctrica a la ciudad. Entonces, si hubiera sido un equipo que no estaba en condiciones, ellos hubieran inmediatamente conectado la energía a la ciudad, no se hubieran arriesgado a que pasara algo con ese equipo. La otra curiosidad es que cuando el avión se está aproximando a la pista, con el objeto al lado, desde la torre de control, que estaba en comunicación con la gente del equipo electrógeno, recibía la información de que le decía el operador del equipo, no le prenda las luces de la pista porque el equipo está a full. No sé qué pasa, el equipo está full, no prendas todavía la luz de la pista. Cuando prende las luces de pista se cae el equipo. Entonces ahí había una sobredemanda de energía de parte del equipo, no habitual, porque no estaban prendidas todas las luces del aeropuerto. Cuando prenden las luces principales, las necesarias para operar el aeropuerto, no prenden toda la energía para alumbrar todas las áreas, no, prenden solamente. Entonces un equipo que ya venía demandando energía, curiosamente cuando el avión está más cerca del aeropuerto con el objeto al lado. Eso es una parte del caso que la verdad que nosotros, de acuerdo incluso a las versiones de los propios protagonistas, del operador del equipo electrógeno, de la gente de torre control, de la gente del aeropuerto, fue algo raro. Muy raro. Fue algo que no se podía explicar. Bueno, no, es verdad, es así, porque en los diferentes programas que pasaban en las noticias había esas controversias. Uno decía una cosa, el otro el otro. Juan Pablo, claro, lo que pasa que resulta muy curioso, ¿no es cierto? Entonces uno trae a colaciones de que fue el equipo electrógeno, pero también primero ocurrió en la ciudad, entonces empieza esa relación. La verdad que cada uno tendrá su postura, pero yo creo que
la parte que no se puede explicar es la caída del equipo electrógeno, la sobredemanda que tenía el equipo cuando el aeropuerto estaba trabajando con las luces restringidas al máximo. Eso es raro, y la reacción del equipo, porque eso lo describe después el operador. Se cae el equipo, pero cuando ocurre eso, normalmente el equipo ya deja de funcionar y a los pocos minutos volvió a arrancar. Juan Pablo, algo sí. Que no dijo nadie, que la radio, el tiempo es tirano, ¿no? En radio tenemos que ir a una publicidad y bueno. Claro, por supuesto, sí. Escuchame, hiciste el programa vos hoy casi, ¿eh? Bueno, no era mi intención. Escuchame una cosa, Juan Pablo, te esperamos personalmente acá en la radio. Va a haber una segunda parte de este caso de Bariloche, ¿eh? Claro. Esto es una primera parte muy interesante, lo tuyo, gran investigación. Con el amigo Uriondo también. Y bueno, sí, con el tiempo incluso después conseguimos el audio, también gracias al amigo Javier Estañaro, que también intervino frente a la persona que tenía la copia del audio, que nos enteramos en Bariloche que la tenía, pero que era difícil lograr obtenerla. Y desde es el audio que está en internet, que ya fue publicado, donde se escucha a los pilotos hablar con la torre y escribir lo que estaban observando. O sea, se puede escuchar tranquilamente. Se puede escuchar tranquilamente por internet, ¿no? Sí. Juan Pablo. Sí. Se puede escuchar por internet, ya está bajado eso. Sí, está publicado en algún link, me parece que en la página de Visión OVNI o en la de Carlos Ferguson de RAO. Digamos, nosotros habíamos hecho este informe, era un informe, siempre fue un informe preliminar porque ahí hubo varios aspectos que a lo mejor no pudimos abordar, pero que en gran medida estaba todo lo que eran las observaciones. Hicimos un análisis que fue el trabajo que hizo Oscar Uriondo, el análisis digamos, nos dividimos el trabajo. Oscar es un hombre mayor, entonces yo me encargué de lo que fue la investigación, todo lo que era la recopilación de los testimonios. ¿Cuántas veces fuiste a Bariloche? ¿Cómo? ¿Cuántas veces viajaste a Bariloche? ¿2 veces? Dos veces. Dos veces. 2 veces. La primera obtener los testimonios y la segunda para aclarar un poco algunos puntos porque se hacían complejos. Claro. Queríamos ser bien precisos en cuanto a la información. Y nos ocurría que después de 1, 2, 3 años el testimonio va perdiendo algunos aspectos, ¿no? Lógicamente. Ocurre en todos los ámbitos. Entonces tratamos de ser fiel y basarnos sobre los datos que podían ser corroborados con otros datos o con otros testimonios. Es decir, a lo mejor pasaba que el operador de la torre o algún otro miembro de la Fuerza Aérea nos daba una versión distinta a la que había ocurrido o cosas que ellos que no habían ocurrido, honestamente, que para ellos, digamos, después en el armado de la historia van llenando sus lagunas con los testimonios de los otros testigos. Entonces se hacía muy difícil a veces saber qué parte era la que podíamos chequear y qué parte corroborar. Entonces hicimos ese trabajo, es decir, armar la historia en función de los datos que podíamos corroborar con uno y con otro y, digamos, se podrían confirmar mutuamente para darle mayor aval y mayor seriedad a lo que era la investigación. Y credibilidad, exactamente. Y Oscar se encargó de todo el análisis, que es un extraordinario también trabajo, con las apreciaciones tan brillantes que él tiene. Yo siempre digo que es un pensador argentino de la omnilogía, como lo fue a mí Michel en Francia. Sí, por supuesto. Es decir, apreciaciones muy interesantes y bueno, eso hizo el conjunto de lo que era el informe de Bariloche. Juan Pablo, un abrazo, te agradezco tu informe. Como te reitero, te vamos a volver a molestar. Hoy no está el compañero Carlos Val, está enfermito. Me enteré, lo intenté llamar cuando... Pero seguro y me atendió el contestador, así que le mando un abrazo a Carlos. Te estará escuchando, José. Gracias, Juan Pablo. Bueno, saludos a todos por allá. Vamos a la tanda, gracias. Gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Chao. Vamos. Hurlingham Fitness Gym. Musculación, spinning,
triatlón, preparación y educación física personalizada, culturismo, entrenador personal Luciano Boca, personal trainer. Doctor Delfor Díaz, 1846, Hurlingham, Buenos Aires. Motos Kairos, venta de motos nuevas y usadas, varias marcas. Comercializamos cuatriciclos, aceptamos permutas y tenemos la mejor financiación. Además realizamos service y mecánica integral de motos. Avenida Balbín, 2690, esquina Leluar, General Rodríguez. Horario corrido de 9 a 20 horas. Teléfonos 023 74 28 76 63. Celular 0111 566 34 43 39. Parapsicología científica, tarot, videncia, ayuda espiritual, destraves, abre caminos, unión de familia. Contactos al 4-665-5172. Abonás al ver resultados. 4-665-5172. Taller Coaching y Liderazgo con Valor. Inscripción desde el sábado 28 de mayo a las 13 horas. Rosana Bazán, taller de coaching y liderazgo con valores. Cursada una vez por mes, 2 sábados de cada vez. El lugar Blanco Encalada 3823. Consultas al 1166 96 50 20. 1166 96 50 20. Podología. Podólogos de la Facultad de Medicina. Material descartable. Uñas encarnadas. Callos. Durezas. Pie diabético. Atención general del pie. Plantillas con o sin receta. Descuentos a jubilados. Depilación, manicuría, Cabildo 369, Morón, 155-757-0525, Podología, a sus pies. Psíquico Bilancido, consultas, cartas españolas, armonización de casas y negocios, absoluta reserva, turnos con mensaje de texto al 113-662 1749, 113-662-1749, Psíquico Bilancido. Estamos en el aire, de vuelta, volviendo. Bueno, lo prometido es deuda. Carlos Turus, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar. Encontraron la radio, esta radio ya cumplió 17 años, ya como 26 años está por la zona.
la radio Área 1, 1320 AM, está el grupo investigativo La Hora del Misterio. Parece. Qué lindo que estuvo el programa hoy, la primera parte de los ovnis. Interesante porque, bueno, dimos con una persona que realmente tiene los datos precisos y exactamente lo que pasó, quizás la duda, las pequeñas dudas que quedan, son las que certifican justamente la veracidad. La duda es lo que realmente despierta la curiosidad. Entonces, de alguna manera también sirve mucho más que la certeza. Pasa con todo Juan eso. Pablo Gómez es un gran investigador argentino, que dedicó muchas horas, mucho trabajo a esta investigación del caso Bariloche. Es un gran referente del tema. ¿Qué dice don Roberto Yáñez? ¿Cómo anda? ¿Se escucha la radio por José de Paz, por Pilar? Sí, yo vivo... Buenas noches a todos primero. Buenas noches. Sí, escuchamos... yo estoy en Ruta 8, kilómetro 40, y se escucha clarito. Y escucha bien. Sí, de ahí partimos en el ómnibus a buscarlo a Carlos Turo, que él está en San Fernando, y también se escucha clarito la radio. Tiene un buen alcance. Decía que lo prometido es deuda. Sí. Usted debe saber algunas cosas del campo, casos de duendes, porque está prometido para la gente. Hablemos de duendes, hablemos del pombero, hablemos de mitos y leyendas del campo. Porque tenemos que hablar de eso. Claro. ¿Oíste? No, yo escuché cómo hacía el análisis que habían hecho sobre el caso OVNI de Bariloche. Y lo interesante de esto es que la persona que lo vio es como decir un mecánico que en un auto de carrera y sabe los parámetros, sabe el ruido, todo. Esto es lo mismo, esto vio un comandante con muchas horas de vuelo, entonces él sabía bien lo que estaba mirando. Sabía muy bien. Son testigos de alta confiabilidad. Por eso el testigo y la persona que lo cuenta y lo vio, es algo, vamos a decir, verácil. Posee esta gente un alto nivel de entrenamiento y motivación personal para realizar observaciones cuidadosas. Claro, porque él tiene que saber... No va cualquiera va a estar por el espacio llevando tanta gente, y esta gente está preparada como para... No, aparte... Lo que ve lo cuenta al detalle. Claro, aparte un piloto en un avión de estos grandes de Boeing es muy diferente a un avión chico. Entonces la persona que va y el testigo sabe muy bien lo que estaba mirando. Los años de experiencia de vuelo le sirven de ayuda para evaluar rápidamente situaciones inesperadas y a menudo ambiguas sobre el fenómeno. Aparte otra cosa, el testigo, toda aquella persona que ha tenido suerte llamémosle, ¿no?, de ver un objeto así, es muy difícil que se olvide del movimiento y de un montón de cosas. Están preparados para eso. Es como que te queda, como dicen, en la retina para siempre. ¿Cómo le anda, don Marcos Caramba. Pérez? ¿Anda bien? Sí, escuchando interesantemente lo que... Estuvimos preparando cosas sobre duendes, porque ahora ya la segunda hora la dedicamos a los duendes. ¿Qué tenemos preparado, Marco? Un audio que me dio un amigo, de General Rodríguez, en el cual un día estamos así en el trabajo y me dice, joven así, me dice... No, viste, estamos hablando de fantasmas, esas cosas. Y me dice, che, yo tuve una historia con un duende, me dice. ¿Un duende? ¿De verdad? Sí, pero nadie me cree. Y siempre me da bronca y dice, porque nadie me cree. Bueno, dale, estamos de relevo, contámela, le digo, viste. Obviamente la que me contó él era muy extendida, más extendida, porque me la hizo en un audio. Y cuando empezamos el programa allá en Rodríguez, le dije, che, Teto, le digo, ¿por qué no me pasas de la historia del duende? Bueno, para que te la grabo. Me la grabaron un par de audios de WhatsApp. Yo después la ensamblé, digamos, y la armé. Y ahora estaría bueno pasarla para que la gente la escuche, ¿no es cierto? Porque está bueno, un caso muy interesante es que sucedió ya en Rodríguez, en la parte de Malvinas, casi campo. Yo estoy hablando hace 8 o 9 años atrás, más o menos. O sea, estaría bueno escucharla. Vamos a dar igualmente un número de teléfono: 4587-5130, para que quieran mandar algún saludo o hacer un comentario. 4716-2743 es otra línea. Estamos hablando de los duendes, de los elfos, de cosas, realmente personajes que están dentro de la naturaleza. También vamos a tocar el tema del pombero,
conocido principalmente en Argentina, Brasil y Paraguay, la zona esa que habita un duende que se encarga de proteger la fauna y la naturaleza de los lugares. Ahora vamos a seguir después hablando de bomberos, pero antes ¿tenemos el audio? Sí, antes de pasar el audio, también tiene www.area1am1320.com.ar y también tiene un mail que es radio también, area1@gmail.com. Perfecto. Por el link es importante porque acá todo el mundo me está pidiendo el link del programa. Bueno, ya tenemos el audio, Lorenzo. Vamos con el audio para escuchar qué pasa con los duendes. Hola Marquito, ¿cómo andás? Bueno, te voy a contar la historia del duende. Vos viste que te la conté ya hace tiempo largo, cuando trabajamos juntos. Te la voy a contar para que la pases en tu programa. Me da cosa porque viste mucha gente se ríe, no te cree y bueno, pero lo voy a hacer por vos. Yo te lo juro por mis hijos que fue verdad y bueno, por eso te bronca que la gente no te crea. Bueno, hace ya como 7 años atrás ya pasó esto. Yo vivía con mi tío en una quinta que tenía caballos, animales, viste, tipo una granja. Y bueno, todas las tardecitas cerrábamos los caballos en los bos es donde duermen los caballos. Y tenía la pieza de él justo pegada donde estaban los caballos. Y bueno, cerraba los caballos y tipo 11 de la noche aparecían todos sueltos. Lo hicieron una vez, 2 veces y 3 veces, ¿viste? Mi tío tiene 2 hijos y una nena chiquita que en ese tiempo era bebé. Y le decía a los hijos, ustedes abrieron la puerta y dice, no puede ser que los caballos se escapen. Los hijos se lo negaban, que nada que ver, que ellos no habían sido. Y en ese tiempo había un amigo de nosotros que se iba a quedar a dormir con nosotros, un hombre grande ya. Y bueno, le dice a mi tío, al amigo de nosotros, vos quedate a la noche viendo a ver qué pasa con los caballos, qué es lo que pasa, que se escapan. Que yo me quedo acá en la otra ventana mirando a ver qué pasaba, ¿viste? Porque no entendíamos nada. Y bueno, eran como la 1 ya de la madrugada. Y por allá vemos al amigo de mi tío que empieza a gritar. Sergio se llama mi tío. Sergio. Dice, acá hay una cosa que no sé qué es. Dice, no sé qué es. Y tenía la escopeta, ¿viste? Y mi tío le dice, tirale un tiro, le decía a mi tío. Y tira un tiro el muchacho este. Y por allá viene blanco, pálido adentro. Y le preguntamos qué pasó, quién era. Dice, era una cosita chiquitita, feo, dice, se trepaba del árbol. No sabía a qué velocidad, dice, es rapidísimo, no sé qué era, dice, no es un hombre, dice, no es nada, ni un enano, nada. Un enano tipo, así una persona enana, ¿viste? Dice, no sé qué es. Y bueno, ya estábamos todos asustados. No sabés, estábamos todos ahí con la escopeta, todo alrededor de la mesa, la señora de mi tío toda asustada, ya la nena lloraba. Y bueno, esa noche pasó. La siguiente noche no pasó nada. La siguiente, empieza de vuelta, los caballos se escaparon, salíamos afuera, que esto era, te cuento y se me pone la piel de gallina. Salíamos afuera, entrábamos y adentro estaba todo revuelto, la cama toda revuelta, los platos tirados, los cubiertos, la mesita de luz tirada boca abajo. No sabés, nos quedamos todos sorprendidos, era una cosa que no entendíamos nada. Y bueno, la mujer de mi tío ya asustada se fue para mi casa, yo vivía con mi viejo. Se fue con la nena, ¿viste? Se fue para allá porque ya estaba muy asustado, porque no entendíamos nada que pasaba. Y bueno, vos sabés que vinieron mis tíos, otros tíos más que tenía, porque le avisamos todo, ¿viste? Que no sé qué estaba pasando, mi tío ya se estaba volviendo loco. Mi tío tenía una escopeta, ¿viste? Mi viejo lo cargaban, todo, y ya no le cabía nada. No sabés, estaba loco, ¿viste? Las personas locas que empieza a temblar, llegaba la noche y empezaba a temblar, era una cosa de no creer. Y lo cargábamos y peor, yo no, mi viejo y mis otros tíos. Y se ponía mal. Yo me quería ir, dice, yo me voy de acá, no quiero estar más acá. Y bueno, un tío mío, el hermano de este muchacho que te estoy diciendo, de mi otro tío, viene haciéndose el canchero, ¿viste?
Dice, vamos a darle un cigarrillo, que seguro que un enano esto no pasa nada. Y bueno, estaba yo, mis 2 tíos y otro primo más mío. Y venimos toda la familia, ¿viste? Porque lo habíamos asustado y yo le conté aparte todo lo que había pasado y bueno, se vinieron a quedar esa noche. Bueno, mi tío le hablaba, ¿viste? Haciéndose el fanfarrón. Vos me conocés a mí, yo te conozco a vos, no te voy a hacer nada, ¿viste? Haciéndose el fanfarrón. Te dejo este cigarrillo acá, fumalo, dice, y andá, te dejaron tranquilo. Esto te lo juro por la vida de mi Dios, hijo. Bueno, le prendió un cigarrillo, lo dejó en un bidón. Hicimos 20 metros y ya escuchamos ¡boom! No sé qué es lo que fue, que le dio una patada al bidón. Revolvió el bidón, no sé a dónde fue, no sabe, el bidón voló como 10 metros. Bueno, voló el bidón y ya no sabés, era una película de terror, era parecido, no sabés qué miedo que teníamos todos. Ya a mi tío no le gustó nada, se asustaron y lo metimos todo adentro de vuelta. Y teníamos un amigo mío, trae unos caramelos de miel, ¿viste? Que dice que hay que dejarles cosas, no sé. Y bueno, le dejamos unos caramelos de miel y esto es algo no cree también, no sabés. Por eso te digo, la gente se te cae de risa y me da bronca a veces. Y le dejamos los caramelos de miel arriba del techo, ahí donde dormían los caballos. Al otro día nos levantamos, esa noche no pasó nada, estuvo tranqui. Nos levantamos, vamos a ver los caramelos y sabés que estaban le faltaba la parte de adentro, el caramelo, digamos, y la bolsita, el envoltorio estaba como si nada, le faltaba la parte de adentro nomás, pero una cosa no creer. No sabés cómo nos quedamos asombrados. Y bueno, también teníamos ganso, pato, gallina y perros galgos, ¿viste? Y era una cosa no creer. Llegaba la noche y gritando los perros, los gansos, la gallina, todos se acercaban a la casa. Era por eso te digo, una película de terror, no sabes lo que fue, qué cosa más fea, qué miedo, ahí sí, no sabes el miedo que tuve. Y estuvo gritando, todos los animales gritando, y mi tío ya estaba loco, no lo podíamos creer. Y bueno, un amigo de nosotros viene y dice, bueno, loco, dice, vamos a buscar una curandera, a ver qué pasa, a ver qué nos dice. Y nosotros no creíamos nada, ¿viste? Pero ya no sabíamos qué hacer. Entonces, bueno, se fueron a buscar, esa tipo 8 de la noche, se fueron a buscar la curandera con mis 2 tíos, y yo y mi tío, el que vivía ahí, quedé con mi mamá y la mujer de mi tío quedamos en la casa, ahí donde pasaba todo. Bueno, ellos se fueron y yo salgo afuera, ¿viste? Estoy afuera, estaba mandando mensajes, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y por allá siento un ruido en una planta, ¿viste? Como que se mueven las hojas. Y por allá miro y veo una cosita chiquitita que no sé cómo explicarte, era una cosa re fea. ¿Viste? Como los duendes así que hacen de yeso, todo eso. Algo así. Y se movió tan rápido que no lo pude ni ver. Una cosa, no sabés. Entré adentro blanco, me dice mi tío, mi mamá, ¿qué pasó? Nada, está ahí arriba del árbol, le digo. Bueno, ahí te sigo contando, para. Bueno, lo vi ahí en el árbol. Ya te digo una cosa, no sé cómo explicarte, así, ya te digo, como los enanos esos de yeso, así era la cosa esta, y se movía, rapidísimo, por eso te digo, la película de terror algo así, loco, cosa no crees, no, te lo juro por la vida de mis hijos, y no, todavía no puedo entender. Y bueno, a todo esto llega mi tío, pasó como 1 hora y media que fueron a buscar a esta señora, que es bruja, curandera mejor dicho. Y bueno, llegó, baja la señora del auto y nosotros nos acercamos para ver quién era. Y la señora dice, acá está, estuvo acá arriba del árbol. Y yo, viste, lo había visto y me miraron todo como diciendo, no tenías razón, no mentiste. Y la señora esta vino con otra chica. Y le dice, trae el frasco que tenemos en el auto. Nosotros nos quedamos mirando, viste, como diciendo que está voladora, viste, no entendíamos nada. Bueno, y nos acercamos con la mujer, ¿viste? Y se acerca allá en el campo, los gansos de vuelta, las gallinas, los perros aullando, todo, no sabes, era una película de terror. Y nosotros estábamos ahí con la señora, ¿viste? No nos podíamos creer. Y la señora dice, venga, dice. A mí y a mi tío. Y nos acercamos con la señora y también, loco, te lo juro. Empiezo a escuchar así una vocecita, no sé, no era un idioma
inglés ni... no sé cómo te puedo decir, no sé qué idioma era. Hablaba así todo raro, ¿viste? Y se quejaba una vocecita finita, no sabés, más feo, te lo escuchaba. Y yo con mi primo, a mi tío lo abracé, estaba recagado ya. Y dice la señora, este es un duende, dice, está enojado porque ustedes le pegaron un tiro. Y viste, yo te dije un amigo de mi tío que tiró un escopetazo. Y bueno, dice que estaba lastimado y que estaba enojado con nosotros porque le pegamos un tiro. Nosotros, viste, no nos causaba risa, pero no lo podíamos creer. Y bueno, y no lo podíamos entender, no lo podíamos creer lo que estaba pasando. Y por allá la señora esta, la curandera, empieza a decir unas palabras, viste, y por allá escuchamos ¡bum! Un golpe, viste, cae del árbol el enano este. Y no sé qué hizo la señora que no nos dejó ver, viste. Aléjense, dice, aléjense para allá. Y bueno, mi primita, que es la hija de mi tío, tenía una hamaca ahí, una calecita. Empezó a moverse la calecita, los gansos de vuelta a gritar, la gallina, todo. Y no lo podíamos creer, no sabés qué asustado que estábamos. Un cagazo de la puta madre. Y bueno, la señora viene y dice, bueno, yo ahora me tengo que ir a recorrer 7 cementerios. Y nosotros la quedamos mirando, ¿viste? De 7 cementerios no voy a dormir toda la noche porque no sé qué sé yo, no me acuerdo bien lo que nos había dicho, ¿viste? Y nosotros, bueno, le dijimos que mientras se lo lleve, ¿viste? No, ya no se podía vivir ahí, no, es una cosa que no te puedo explicar. Te estoy resumiendo la historia porque es más larga, pero la estoy resumiendo, si no, no termino más. Y encima nos dice la señora, decí que era el duende bueno, y si no era el malo. Si era el malo, ustedes estarían todos golpeados, dice. ¿Viste? Y la quedamos mirando porque no entendíamos nada. Y bueno, y la señora se fue en el auto con mi tío. Esta parte me contó mi tío, yo no la viví. Dice que se iba la señora con mi tío y le dice mi tío, ¿qué lo traes ahí en el frasco? Dice, no, nos viene siguiendo atrás del auto, dice. Y mi tío dice que se quedó mudo, que no sabía si manejar, el cagazo que tenía. Y vos sabés que, bueno, al otro día esperamos que iba a pasar lo mismo, porque no creíamos nosotros, ¿viste? Y gracias a Dios no pasó nunca más nada. Estuvo todo tranquilo y hasta el día de hoy sigue todo tranquilo. Pero fue una experiencia que, ya te digo, mucha gente se te cae de risa, no te cree, y es feo cuando no te creen, ¿viste? Pero bueno, solo nosotros sabemos que vivimos y bueno, gracias por hacerme contar la historia esta, para que sepa la gente que es verdad, que las cosas estas existen y bueno, acá estamos. Así que Marquito... Bueno, ¿qué les pareció? Bastante interesante, ¿eh? Hay muchas historias así. Lo bueno que tiene es que aparentemente reitera varias veces que está aterrorizado, ¿no? Y contagia un poco el terror. Contagia, sí. Para esta hora... Claro, ¿no? Es la previa, ¿no? Son, ¿cómo se puede llamar? Entidades, ¿no? Claro, las entidades toman diferentes formas físicas densas, ¿no? Sí, sí. Porque hablemos de una escala espiritual, en donde se van reencarnando los espíritus en una escala desde la piedra al animal, ¿no? O sea, desde lo más básico de biología hasta llegar al ser humano. Sí. Que ni seguramente nosotros no conocemos otros niveles de mayor inteligencia o de perfeccionamiento de la parte espiritual. Claro. Pero es cierto de que la reencarnación está comprobada, entonces eso hace que las hadas, los duendes, los gnomos, son distintos nombres de distintos lugares, ¿no? Pero los duendes, más que nada, esto me llamó la atención porque no son los que producen tanto miedo. O sea, vienen a ser como, primero son muy chiquititos los duendes, se parecen mucho a las personas que describen, ¿no? Describen personas de muy baja estatura que son extraterrestres, ¿no? Eso que dicen marcianos algunos, pero no lo son, por ahí sí, de principio lo decían así. Y justo aprovecho también para saludar
saludar a un oyente que se llama Brian Marciano y nos está escuchando, mandó un mensaje por Facebook. Y bueno, también desde España, desde Barcelona nos está escuchando Melba, nos está escuchando Alan desde Sydney, Australia, y nos está escuchando Neville desde Austria. Así que bueno, tenemos gente que está interesada en todo este tema y seriamente lo estamos difundiendo. Claro, el duende en sí, como decís vos, es una entidad encarnada, nada más que cambia su aspecto físico. Ahora yo te diría la pregunta, ¿ellos dominan un campo que lo desconocemos como para que la persona que a ellos le interese que lo vean, lo ven? Claro, el tema es que esas entidades se hacen visibles o no de acuerdo a lo que quieren ellos. Exactamente un comportamiento como el extraterrestre. Es como que te dominan la mente o algo así, ¿no? No sé si realmente llegan a eso, pero al menos ellos deciden cuándo se van a hacer ver. Vos fíjate que pasa exactamente con los duendes, aquellos que son parecidos al pombero, el famoso pombero de la parte norte de nuestro país. Sí. En realidad aparecen en todo el mundo, tienen diferentes nombres, pero el pombero es algo autóctono, que se ve mucho en el Paraguay, en el norte argentino, Corrientes y Entre Ríos, y también en Brasil. Formosa también. Ahora el comportamiento de uno al otro es diferente, creo, ¿no? Claro, en realidad el pombero está descrito como un ser vengativo. O sea, es como que quiere poseer algo, ¿no? En parte sí, lo que hace es castigar, en principio decían eso, ¿no? A los chicos que matan pajaritos, a la gente que tala árboles sin necesidad, la que mata animales, o sea, básicamente el pombero cuida la naturaleza, o sea, cuida el medio ambiente. Entonces se aparece cuando quiere, por supuesto. A veces, como decía este chico, que el duende movía las ramas, movía algo así de los árboles, exactamente hace el pombero, ¿no? Nada más que un poquito más grande, pero es más feo también, ¿no? Quizás más grande que el duende o el gnomo, pero también tiene una figura terrorífica. Claro. Tiene aparte la habilidad, una de las características de hacerse invisible. Es muy importante hacerse invisible. Y si le toca violar a una mujer, como dicen también, dicen que es impresionante sobre eso. Corre a las mujeres. Vos sabés, Pablo, que esto se parece mucho a los sucubus y los incubus, que tienen que ver con los demonios que poseen a las mujeres, o también son mujeres que se ofrecen y dicen que son encarnaciones de algunas entidades negras. Claro. No vamos a asustar a la gente con esto, no. Sería relacionarlo con la... Pero son características, Pero hay importancia en el tema. ¿Por qué? Porque se van enlazando los temas espirituales con las cuestiones de apariciones, fantasmas, y indudablemente tienen que ver también con la parte extraterrestre, porque los ovnis sabemos que tienen un comportamiento inteligente, más allá de aquellos que dicen no, son como tipo drones, no están digamos habitados o no están manejados por entidades biológicas, pero alguien en algún momento, en algún lugar los está dirigiendo, quizás a través de una pantalla, de una imagen holográfica o de un aparato, pero tienen un comportamiento inteligente. Sí. Tenemos testigos que nos hablan que estos seres, estos duendes, inclusive abren los portales como para que se escape el ganado. Tienen comportamientos casi humanos, como de chicos, de niños, tienen un comportamiento muy similar a eso. La pregunta mía era, se respecta a que de repente ellos creen que la persona los puede ver y otras no, porque ha sucedido casos de gente que ha sacado fotografía y aparecen en la foto sin que la persona que ha sacado la foto los haya visto. Claro, exactamente, como por eso decía que estaba relacionado con el tema ovni. ¿Qué pasa con los ovnis? Habitualmente eso. Sacamos una foto en las vacaciones y de pronto aparece el ovni a los 2 meses que vemos la foto, ¿no? La revelamos o la miramos. Principalmente a veces hay una característica como que hay seres que entran por puertas dimensionales, que se manejan por puertas dimensionales, por entradas y salidas de esos, porque se hacen visibles a simple vista y a veces no, toman la invisibilidad. ¿Cómo hace el fenómeno ovni, como le dice Vila? El tema de los portales, los mismos comportamientos. El tema de los portales se habla hace muchos millones de años. En todas las civilizaciones se hablan. Los famosos portales, que es cuando entran en otra dimensión, vamos a decirlo así. Tenemos, Lorenzo, tenemos también otro testimonio más, ¿no? En puerta. Sí, sobre una testigo
que comenta algo. Cuando esté preparado, hacer una seña y ya lo largamos. Es otro testimonio muy importante también sobre la presencia de estos duendes. Acá trajimos uno que va a ser el protector de nuestro programa, va a darnos un poquito de energía. Dicen que cura enfermedades. Es la fe un poco también, ¿no? Si creemos en esto, Milan, ¿cómo es esto? La capacidad de hacerse invisible, primero que nada aclaremos que es algo extraordinario para nosotros los humanos. Tiene que ver con la parte vibracional, eso lo aclararemos después, pero al tener ese poder, esa capacidad, digamos también que algunos animales lo tienen hasta cierto punto de cambiar el color, ¿no? Estos tienen la capacidad de vibrar más rápido para que la luz los traspase, entonces no rebota la luz y no se los ve, pero están relacionados también con aquello que tiene que ver con la suerte, que llamamos a veces, ¿no? Con aquellos elementos que predisponen o no a las cosas invisibles que se encadenan, se concatenan para crear un destino. Entonces, por eso es que ahí es donde se enlaza la parte ovni, la parte de creencias, la parte de religiones, cuando nace la creencia de que hay algo extraordinario en estas entidades. Y es así como nacieron todas las religiones. Pero, más allá de todo eso, tenemos lo pagano, que es la explicación de que el duende puede llegar a escuchar y a producir fenómenos físicos buenos para la persona que les pide. Así como también se enoja, así también hace un favor, ¿no? Hace un favor, sí. Hace un bien a alguien. Lorenzo, vamos a escuchar a una testigo, Nancy Benítez, que cuenta esto. Hola Marquito, ¿cómo andás? No, me parece que no es. Y Nancy, bueno, venía jugando con eso, pero en el momento que yo le hablo y le digo, yo quiero jugar con vos, porque fue el impulso, claro. Porque si no se volvía a esconder. ¿Qué historia? Bueno, ese impulso hizo que ese duende levantara la cabeza, mirara para el lugar donde yo me encontraba y no me tuvo miedo, yo tampoco. Siguió caminando, pero tuvo un segundo para poder mirarme, registrarme, claro. A ver quién soy. Claro, lo tomaste por sorpresa, digamos. Claro, pero es como si fue, pero no hizo ninguna clase de movimiento raro, nada. Claro. Se quedó parado, me miró y después siguió su camino. Cuando vuelve a entrar, vuelvo a correr atrás de él. Ajá. Y ya no lo vi. A mí lo que más me intrigaba era de querer saber en dónde se metía. Claro. Vos no veías dónde, sino en la habitación, pero no sabes en qué lugar estaba. Qué buen dato ese, ¿eh? ¿De dónde se meten estos seres? ¿Tenía algún lugar donde podía esconderse? No. No había nada, las 4 paredes y nada más. ¿Había tomas corriente? No. ¿No había luz? No. Mira. En ese sector no, porque se utilizaba la famosa lámpara a gasoil o a querosén. A querosén. ¿Y dónde se iba el duende? Buena pregunta. Hasta hoy en día nunca lo supe. Nancy, pero vos entraste a la habitación, al galpón, al lugar, ¿verdad? Sí. No, me quedé, empecé a patear las paredes. Ah, qué valiente. Pero no encontré un hueco, a eso es lo que me refiero. Claro, no viste una guarida donde vos, acá está un claro, hueco, para decir... No. Es decir, que aparece, que desaparece cuando ellos a veces las conclusiones que sacamos con Nancy hablando, es como que pasa de una dimensión a otra. Claro. Bueno, puede ser que haya pasado a otra dimensión, porque yo cuando fui a dar las patadas me dolieron a mí las patadas y las paredes estaban ahí, obvio. Claro, exactamente. Como no pueden hablar, no me puede decir deja de patearme. Claro. Como la historia del espejo, ¿no, Nancy? No, y la tercera vez... Sí. ¿Hubo una tercera vez con este ente, este duende? Sí, pero me dice se pasó la vida imposible. Ajá. A ver, ¿cómo es eso? Porque eso llegó entre las 6, 7 de la tarde, y como allá no hay toma corriente, no hay luz, sí. Teníamos la lámpara, ¿no? La lámpara de querosén, digamos, ¿no? Sí, de querosén. Sí, solamente se le cambia las mechas cuando están muy... cuando se gastan. Exactamente. Bueno, en el sentido de que, como la señora, ellos son matrimonios, tenía la nenita de 6 o 7 años.
yo prácticamente me fui para hacerle compañía más a esa nena. Claro. Pero da la casualidad que, como ellos siempre salían, yo siempre me quedaba. Como yo no era de la familia, también había esa pequeña diferencia, ¿no? Claro, sí, comprende. Bueno, pero a mí me encantaba quedarme sola para poder saber qué era lo que sucedía. Bueno, esa vez era entre las 6 y las 7 de la tarde, ya anocheciendo casi, yo esperando el mismo horario, más o menos, controlando esos horarios para ver si lo podía ver a este ser, porque nunca comenté con ellos. Claro. Bueno. Te lo quedaste para vos. Me lo quedé para mí, pero hasta ese día que vendría a ser la tercera vez, yo escucho socorro, auxilio, ¿no? Sí. Pero venía del aljibe. Ajá. El aljibe estaba más o menos por la mitad de agua. Sí. Cuando yo me acerco, tuve que poner una silla, porque como era petiza, y sigo siendo petiza, todavía no crecí, me tuve que poner arriba una silla para poder mirar dentro del aljibe. En el momento que yo miro en el aljibe, veo que este duende maldito estaba chapoteando en el agua como ahogándose, pedía socorro, que le ayude. Y bueno, como yo no sabía de qué forma le podía ayudar, porque mi cabeza en ese momento no funcionaba, mi cerebelo tampoco, sí. Esa persona me empieza a decir, de abajo escucho una voz, pero yo no creo que haya sido del duende. Ajá. ¿Del fondo del aljibe te hablaba? ¿Cómo hacer para poder bajar con el balde? Porque eso tiene una polea así. Exactamente, y el balde en el medio que se cuelga para poder tirarlo, para poder sacar el agua. Tirás y sacás el agua. Bueno, el balde tenía cadena. Sí. Teníamos un lugar donde del costado es para engancharlos. Claro. Para que no se vaya el balde al fondo. Bueno, este duende me dice, o tal vez yo lo escuché en mi cabeza, porque no creo que haya hablado, porque para mí me daba las instrucciones él desde ahí abajo. Mira. En el sentido de que yo tenía que sentarme en el borde del aljibe, poner los pies dentro del balde, correr un poco, más o menos una larga distancia de la cadena, engancharlo, pero justo en donde lo engancho, después voy bajando despacito, 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 hasta el agua donde está el duende. Bueno, yo me quedé abajo, pisando el balde, ya llegué donde estaba el agua, y el duende, hijo de su madre, estaba arriba cagándose de risa. Y a mí me dejó dentro del aljibe, colgada del balde, y bueno, la cadena, gracias a Dios, que no se soltó. Nancy, ¿ese es el caso del aljibe, podemos decirle? El famoso caso del aljibe, y siempre lo quise estrangular. Si yo lo llego a ver hoy en día, te juro por Dios que lo estrangulo. Bueno, ese es otro de los casos, y hay miles y miles y miles de casos que algunos se animan a contar, otros por el ridículo no lo cuentan, evidentemente, gente del campo, gente de estancia, gente del interior, del norte de Argentina, del sur de Brasil, Paraguay. Los hechos son de suma importancia y gran cantidad de casos. ¿Qué querías comentar, Marcos, respecto de esta última acotación de Nancy? Qué buen testimonio, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención es que ella dijo que en una parte ella lo veía como transparente, semitransparente lo veía, a plena luz del día encima. Plena luz del día. Y lo que también explicó una parte que cuando se metía en esa habitación que estaba ahí, que ella veía como que se metía en la pared y desaparecía. ¿Me entendés? O sea, eso me llamó la atención a mí. Que vamos de vuelta con el tema de que se dejan ver o no se dejan ver. Y el tema por ahí
quizá importara saber lo que habría ahí. Porque te acordás que explicaban el tema del calor, viste, que en una parte dice si pasaba ahí un calor, que ella miró la pared a ver qué pasaba, para algo, viste, no entendía tampoco ella. Roberto, tu experiencia, ¿qué te dice de todo esto? Claro, justo estábamos hablando con el amigo de las entidades. Nosotros con Carlos tenemos unos casos, investigamos sobre las entidades que son especie como de humo, ¿no? Nosotros tenemos el caso donde ¿cómo te puedo decir? La entidad entra por una pequeña abertura como un chorro de humo, llega hasta el piso y después se entra a levantar y se transforma en una figura humana. Y después el mismo caso de la misma entidad, un señor que vivía en la costa del Río de la Plata tenía la suerte que lo vio como 4 o 5 veces. Y una vez él lo siguió y esta entidad se esfumó en un pequeño orificio en la tierra. Bien, interesante lo que decís, pero hay otra cuestión que tiene que ver con las apariciones, con los duendes y todas estas cuestiones fantasmales también, y que se llama la temperatura. Pues fíjate que las grandes apariciones y las grandes cuestiones así frecuentes, digamos, los lugares, ¿no? Siempre tienen que ver con la temperatura extrema, o mucho frío o mucho calor. Por ejemplo, en Corrientes, en los lugares donde se produjeron algunas batallas en la época de la independencia y antes también, y sobre todo con los realistas, un poquito antes de que llueva, se escuchan ruidos de cadenas, de cañonazos, y en el momento que va a llover se ve rojo el pasto como si fuera sangre. Instantáneamente el agua cae de la lluvia y lo lava todo. O sea que hay esas sensaciones que tiene uno de que por ahí está y no está. Está comprobado por muchas personas. Entonces quiere decir que existen, ¿no? Esto que me contás y que le contás a la gente y a todos los que estamos acá y los que están escuchando, es muy interesante porque son experiencias particulares, pero que coinciden y le dan justamente cierto grado de credibilidad al compartir, porque todos coincidimos en que algo nos pasó alguna vez, especialmente aquellas cosas que se nos aparecen y que nos parece, pero en realidad le pasó a fulano, a mengano, a sutano y a todo el mundo, y llegamos a la conclusión de que lo desconocido es mucho, pero que al mismo tiempo también es cierto. Interesante. Carlos, ¿qué opinás vos de gran investigador? Bueno, pero claro, este no es mi fuerte, pero pero indudablemente tiene un hecho muy significativo con las apariciones de... Claro, muchas veces hemos ido a investigar casos de OVNI y bueno, y después resulta que la gente nos sale hablando de entidades, de gnomos, de elfos, de incubos, no sé. Entonces, de hechos que bueno, que indudablemente sí, bueno, y si están es porque algo hay, ¿no es cierto? No puede ser que sea tanta gente que lo cuente, ¿no? Aparte de la gente que vive afuera. Es en el norte, por ejemplo. Claro, le cuesta mucho contarte. ¿Viste? Es muy difícil poderle sacar lo que ellos viven, porque hay una cosa, es como cuando se llama, que dicen una figura del folclore, pero es un modo de contar. Y su imaginación, ¿qué es lo que están viendo? Uno que está más preparado sabe lo que está viendo más o menos y le da una forma diferente. Claro, pero también es cierto de que como ellos lo toman como una cuestión normal, que todo el mundo lo sabe, entonces no tienen mucha necesidad de contarle al otro, ¿no? Saben que apareció, en el Corriente dicen la angüerita es un esqueleto, ¿no? Sí. La angüera es un esqueleto que pasa caminando en el cementerio, o una luz en el cementerio. Eso ya lo saben todos, o sea, no comentan por eso también, no solo por su timidez, ¿no? Que es normal en esa gente. Claro, yo tuve la suerte, ¿no? Yo nací en el campo, entonces tenía mucha gente amiga y tenía un tío que era del correo, que el correo de antes era con un surqui, llegaba hasta cierta estancia y repartía las cartas, y ahí cambiaba de caballo y seguía. Entonces le contaba él mismo que decía, en tal lugar no puedo quedarme a la noche porque de noche me sacan las cobijas. Sí, bueno. Pero él siempre ya estaba acostumbrado, dice, no, ahí me quedan, no me dejan dormir, decía. Y así uno sucesivamente va preguntándole a la gente, pero nosotros íbamos por el tema del ovni. Claro. De las luces malas, y entonces la luz mala de ellos no era el ovni, era la luz mala de supuestamente un ánima.
Bueno, pero cuando vos te das a conocer que estás investigando esto y hablas con gente, hablas con el kiosquero, hablas con el almacenero, hablas con gente, la gente se anima a contarte cosas. Y me pasó un tío en el campo que le tiraban piedras, los gnomos, los seres chiquititos, le tiraban piedras porque habían hecho una especie de contrato, habían que darle de comer, darle de tabaco, o a darle la miel, o darle algo. Y si no le dabas, te cascoteaban el rancho. Claro, es de ahí donde... Hay historias que son así. Claro, es de donde nacen... Se animan a contarte. Claro. Tengo miles de historias que... Aparte después se va formando y va tomando cuerpo, porque dice, hay que darle una ofrenda. Claro. Se arranca con una botella de agua y después se va terminando con que tenés que dejarle pan, cigarrillos, whisky, tabaco, cigarrillo. Hay un negociado detrás de todo esto. Sí, es típico del bombero, ¿eh? El bombero se enoja si no le das el premio. Exactamente. Yo quería comentar que en cierta ocasión estuve en el norte, en el Chaco, y en una comunidad toba. Yo recuerdo bien que ahí me encontré con un cura que, bueno, como nosotros íbamos a visitar esos barrios de esas comunidades tobas, nos decía, un cura nos dijo una vez, bueno, ustedes, mira, van a escuchar unos relatos de que puede ser de unos seres chiquititos que están por ahí, pero sean muy respetuosos porque ellos lo creen y que es así, y que lo ven, y que es algo muy común para ellos, ¿no? Y bueno, la verdad que cuando preguntábamos, primero, nada. Hasta que después, cuando ganábamos confianza, contaban exactamente muchas cosas respecto a esos seres que aparecían ahí en el monte. Yo creo que impenetrable. Hay un gran vínculo entre ciertas tribus de indios, que hay ciertas similitudes, cierta coincidencia entre el fenómeno ovni y el fenómeno de estas apariciones. Hay cierta empatía, cierto vínculo entre eso. Realmente hay algo que los une en algo, ya sea las entradas dimensionales, en alguna son como seres que habitan en frecuencias que nosotros no lo desconocemos, pero a lo mejor hay el hábitat de esos pueblos ya es conocido. Claro. Y bueno, son seres que habitan dentro de nuestra propia naturaleza, son parte del paisaje, de su realidad también. Claro. Quería comentar ahora me vino a la memoria un comentario que me hizo una vez una señora ahí en el Chaco, que me decía que, bueno, en su familia tenía un hermano que era hachero y se había lesionado justamente con un hacha. Y bueno, vos sabés que en ese lugar pleno impenetrable, no tienen médico, no tienen nada, sí, aparte tenía una infección porque una mosca justo había estado donde tenía la herida. Entonces, como estaba mal y con fiebre, la señora era joven en ese momento, tenía 16 años, 17, la madre le dijo, bueno, mira, anda afuera, que hace un poquito de fuego y prepara algo para un té para darle al hermano. Y ella salió, empezó a hacer fuego y el fuego ya, cuando no había viento, no había nada y el fuego se apagaba. Volvía otra vez, hice como 3-4 veces. En un momento dado, que ella lo apantalla para que el fuego avivarlo, hice que al lado vi una figura de un ser chiquitito, todo negro, con un sombrero, que la miró con unos ojos y ahí se dio cuenta que era eso lo que pasaba, según ella, y bueno, volvió a la casa aterrorizada y le contó a la madre, y la madre lo tomó como algo natural. Y sí, que era un protector de la naturaleza. Un protector de la naturaleza. Bueno, y hace 3 o 4 años, un chico de 5 años se perdió en Bariloche, en los montes, en los donde están ¿cómo se llama? La plantación de pinos. Ajá. Y el chico apareció a los 5 días y él contaba que había un enanito chiquitito que lo acompañaba y fue que lo cuidó. Bueno, miles de historias. Tengo que mandar saludos a toda esta gente que llamó, porque acá está inundado de gente que nos están escuchando. Bueno, saludos a Carlos Vales, primero para que se recupere. Sí. Carlos Vales está con las nanas. Bueno, Sergio Albarracín, manda saludos. Cristian Sergio Hildebrand está en Villa Gobernador Galvez, desde Rosario, Santa Fe, nos está escuchando.
Fernando Matolo también nos manda saludos. Matolo. Luis Alberto Baiham, acá de la zona de Caseros, que también es un investigador que lo vamos a investigar. Tiene que venir. A invitar. Y sigue Osvaldo Rubén, el gran fotógrafo de Mar del Plata, que fotografía y filma ovnis. También viene para dentro de poquito, lo vamos a invitar al programa porque viaja especialmente de Mar del Plata. Y bueno, para mi nieto Martín, que cumplió 4 años hace 2 días, le mando también un saludo. Flor Van Krau, Matías Saavedra, mi señora Nancy Benítez, que está mandando también un saludo. Paola Buchina también manda un saludo. El Paqui, Diego Cantiano, un amigo también investigador. Germán Casagne, hincha de Huracán, también manda un saludo. Julio Marcos, Jorge Vivas Casal y Cristian Vera Duarte. Bueno, hay una lista muy grande. Tengo que mandarle saludos porque están mandando saludos para todos nosotros. Qué programa hoy, interesante. Mezclamos los pilotos con los duendes, no nada que ver, pero bueno. Rarísimo, bueno, pero está dentro del misterio. Está todo relacionado. Está relacionado. Está relacionado, seguramente, porque vos fíjate que hablábamos recién de las entidades que decías vos que tenían cierta empatía con otras cosas que son misteriosas también. Y la forma, por ejemplo, ¿no?, del bombero coincide con algunos avistamientos que posteriormente resultaron en un contacto, ¿no? Es decir, ver una persona ver una entidad peluda, bajita, oscura, tipo mono, terrorífica, que se parece al bombero. Así que yo no digo que sea un extraterrestre el bombero, pero sí hay una relación en cuanto a la dimensión en que se mueven, ¿no? Porque esa entidad que baja y se parece, no sabemos si es un ascendiente o un descendiente justamente tiene una relación genética quizás con esa entidad. Hay casos justamente a eso que quería referirme. Por ejemplo, el demonio de Illinois, Estados Unidos, que parece con una forma parecida a un duende, que tira piedras, está arriba de un techo. Es tan famoso que todos los investigadores ovni lo relacionaban con el tema ovni. Pero no me es una forma de bombero, o es un ser porque aparece y desaparece, y son pequeños, baja estatura, las orejas puntiagudas. Los detalles son muy parecidos con lo que determinamos, así que tienen una cierta familiaridad estas entidades, una con otra. Serán familiares, primos o algo. Que cuando más petizos, más malos, ¿no? Más malos. Aparte, como los Gremlins, como eran los Gremlins. Aparte, Pablo, en los dibujos rupestres aparecen también estos famosos duendes, en cientos dibujos. Hay famosos, hay dibujos donde aparecen estos seres realmente demoníacos, inclusive como hablabas vos en un principio. Claro, suelen decir, ¿no? Si llaman de afuera, no levanten el teléfono. Sí. Eso lo decía un norteamericano. Sí. Bueno, vamos a ir terminando y vamos preparando el programa para la próxima. Va a venir, la próxima vamos a seguir como una especie de segunda parte de pilotos, porque vamos a tener un piloto acá que hoy nos falló, pero vamos a tenerlo al aire seguramente, telefónicamente o en el programa. Vamos a ver cómo según cómo lo tentemos. Como lo tentemos. Ahí la palabra justa. Y también te voy a contar después, cuando la próxima vez, el tema de los ovnis, que han cambiado el avistamiento. Ovnis, a ver qué tema, ¿qué cambiaron? Han cambiado, ¿cómo la fisonomía del ovni. No, el avistaje. Yo vengo de poner el 2010 hasta la fecha, vengo fotografiando y siguiendo los casos de que el plato famoso no se ve más en grandes urbes, la población. Se están viendo las famosas esferas metálicas de color blanco, rojo y las negras. Para redondear, porque tenemos 5 minutos. ¿De cuánto tenemos, Lorenzo? ¿Cuánto tenemos? ¿3 minutos? ¿5? ¿Media hora más? Le damos, Nosotros para conversar de esto, ¿no? Los cambios de formas, ¿no? Claro, sí, no la forma, sino el objeto. El famoso plato se está viendo afuera en poblaciones chicas y vamos a decir, en el campo, la campaña, todas esas cosas. Sí, y las famosas esferas que no andan de a una, andan hasta de a 5, que has visto la filmación que yo tengo, y están muy altas.
pero están las 24 horas. ¿Cómo le dicen ahora a esos objetos? ¿Cómo se les dice? Tienen mucho... la forma amorfa. Sí, claro, ¿viste? O si no, ¿cómo te puedo decir? Es metálico. Metálico. Es que te das cuenta que es dirigido. Muchos dicen que son globos y cosas. Nosotros hemos hecho prueba con globos. El globo tiene un modo de moverse, le ves hasta el hilo, como es. El globo es una cosa muy liviana, con la pequeña brisa se mueve para cualquier lado. Esto no, esto es una cosa... Eso lo dejamos para programas... Para el próximo. Para próximos programas. Aparte que es importante, ¿no? Que tener un cierto equipamiento para poder distinguir, ¿no? Porque hay mucha gente que ve cosas y realmente de buena fe dice esto, pero realmente después cuando hacemos los análisis se nota que es algo muy conocido, ¿cierto? Pero por eso ahora toda la gente tiene más acceso a la tecnología y eso ayuda, ¿no es cierto?, que se pueda... Aparte vos con tus cámaras que tenés son espectaculares, toda la infrarroja, todo eso material. ¿Está saliendo así a investigar? Sí, están saliendo. Sí, estamos saliendo y siempre estamos buscando siempre nuevas metas para seguir, ¿no es cierto? Y con la tecnología, sí, es buena, está bien usada, claro. Sirve. Y después lo otro, Pablo, que estos objetos están muy altos y cuando vos le querés tirar el zoom con la cámara, el zoom no lo agarra, no lo puede captar. Entonces vos para poderlo filmar usás una cámara, sacás una foto y en la foto va a aparecer. Va a aparecer. Vilan, vamos a ir cerrando porque ya faltan minutos. Tenías un dibujito que te vi dibujado, muy concentrado en dibujo. Estaba contrariamente a lo que hago habitualmente, que son psicografías. ¿Psicografía es? No, esto no es una psicografía, esto es un dibujo del bombero y lo muestro en cámara para que se den cuenta. La intención era en realidad dárselo a algún vecino, el primero que llegara, que estuviera escuchando la radio. Pero no hubo tiempo de anunciarlo. Pero lo cierto es que esta es la imagen parecida a todas las descripciones, coincide prácticamente con todas las descripciones. Un sombrero de paja, unas piernas cortas, un pie dado vuelta para atrás y el otro para adelante, y el bombero se mueve de una forma muy rara, muy incómoda, muy rápido también. Y bueno, hay un video en internet que se puede poner en el bombero y va a aparecer. Dura 1 minuto y pico y está filmado en el norte argentino, y ahí se lo ve exactamente como se lo ve acá en este dibujo. Se parece a mí bueno, pero eso, lo que pasa es un poquito más alto vos, nada más. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, vamos cerrando la hora del misterio y esperemos se vaya esta difonía, ya me viene mal para mí. Es un misterio mi difonía. Bueno, gente, la hora del misterio seguimos el próximo sábado a las 21 horas y les agradecemos Carlos Turus, Vilancido, Marcos Pérez, Roberto Yáñez, agradezco que haya venido. Gracias a vos por la invitación y a Vale que se cure. Vale que se cure y no se pierda la próxima vez. No, por supuesto. Bueno, gracias a todos y bueno, un saludo especial a Carlos Vales para que se reponga y lo tengamos acá frente al micrófono. Un saludo a la audiencia. Saludos. Hasta el sábado. Hasta el sábado.